Saludos, mi nombre es Carlos Jiménez, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro y estaremos hablando sobre la terminología básica de la estadística para cumplir con las asignaciones pautadas en la materia de Estadística 1. En primer lugar, daremos definición al término estadística. La estadística no es más que la ciencia que trata de la recopilación, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Por otro lado, la estadística se divide en estadística descriptiva y la estadística inferencial o inductiva. La estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Algunos ejemplos de gráficos son el histograma, la pirámide poblacional, clusters, entre otros. Ahora, la estadística inferencial o inductiva. Para alcanzar la solución del problema, se requiere interpretar, realizar predicciones, estimaciones, decidir si una hipótesis puede o no rechazarse con algún grado de certidumbre. Entonces, la estadística inferencial se encarga de proporcionar las herramientas necesarias para realizar esas tareas y también de generar otras herramientas que posibiliten la generalización de los resultados obtenidos de una muestra a todo el conjunto del que fue extraída. Ahora, hablaremos de los criterios esenciales para el relevamiento de la información. Entre estos términos tenemos validez, pertinencia y confiabilidad. La validez está vinculada al grado y a la aceptación de los informantes y a las técnicas de investigación aplicadas para construir la información. La pertinencia trata de establecer realmente el dato que se quiere relevar y no el que se cree que se está relevando. Se puede evaluar la pertinencia en el proceso de relevamiento de los datos a través de los costos materiales, humanos, físicos, espaciales y contextuales, que se requieren para implementar las técnicas y o para acceder a las fuentes de información. De igual manera, analizando las ventajas y desventajas de los mismos. Y tenemos la confiabilidad. La confiabilidad de los datos estadísticos está dada por las técnicas de investigación que se utilizan, de acuerdo a la pertinencia y validez de las mismas. La información se dice que es confiable cuando se aplican varias veces las técnicas y los sucesos o los hechos se repiten, logrando el mismo resultado. ¿Sobre quiénes se aplican las técnicas de investigación cuantitativas? Aquí tenemos los términos universo, población, muestra, unidad de análisis y unidad de relevamiento. Primero, definiremos el término universo. Este se compone por todos los objetos, cosas, individuos, características del fenómeno que se quiere estudiar. También tenemos la población objeto de estudio, que se podría definir como el conjunto de las unidades que constituyen el objeto de investigación. Debe estar acotada en espacio y tiempo para así poder definirla con mayor precisión y exactitud. Tenemos de igual forma la muestra, que es una parte de esa población objeto de estudio. Debe estar compuesta por las mismas cosas, objetos, individuos de la población a la cual pertenece. Es una parte representativa de esa población y se selecciona para que represente el total de la población. También tenemos la unidad de análisis, que son elementos, cosas, objetos, individuos o grupos que componen la muestra perteneciente a la población objeto de estudio. Y por último tenemos la unidad de relevamiento, que es la unidad que aporta la información. Es aquel individuo, grupo u objeto que transmite o brinda la información para la construcción del dato estadístico. Muchas veces la unidad de análisis y de relevamiento coinciden. ¿A través de qué elementos se pueden medir los conceptos? Y la respuesta es a través de las variables. Las variables representan y sintetizan conceptualmente las propiedades o características de las unidades de análisis, a las cuales se les puede adjudicar distintos valores numéricos. Son conceptos que pueden asumir diferentes valores. Se dice que una variable es cualitativa ya que la característica que miden de la unidad de análisis es una cualidad. Expresa un atributo o una característica, por ejemplo, rubio o moreno.
Esta variable se puede subdividir en ordinal y nominal. Una variable nominal solo permite clasificar a las unidades de análisis en categorías, por ejemplo, en sexo, si es varón o mujer. Y una variable ordinal, además de clasificar a los elementos en distintas categorías, permite establecer una relación de orden de las mismas, por ejemplo, la clase social, si es baja, media o alta. Y se dice que una variable es cuantitativa si los valores que puede asumir son los resultados de medidas o cantidades. Ejemplos son ingresos por hogar o números de depósitos diarios en una caja de ahorro. Una variable cuantitativa, a su vez, se subdivide en una variable discreta y variable continua. Una variable es cuantitativa discreta cuando sus valores resultan de un conteo y es cuantitativa continua cuando sus valores resultan de mediciones realizadas sobre cada unidad. Otros términos clave en la estadística son el dato, el cual es el valor de la variable asociado a un elemento de una población o una muestra, y la encuesta, que es un método de recolección mediante el cual la información se obtiene relevando solo un subconjunto o muestra de elementos del universo de estudio, que permiten obtener información sobre el mismo. Otros conceptos de los que hablaremos son las escalas de medición. Las escalas de medición pueden ser nominales, ordinales, intervalos o de razón. Se definen a partir de su nivel de medición. Por ejemplo, las escalas nominales y ordinales se representan a través de variables cualitativas, mientras que las escalas intervalos y de razón se representan por las variables cuantitativas. Entonces tenemos la escala nominal. Esta es una escala que clasifica unidades en dos o más categorías que se excluyen mutuamente, estableciéndose equivalencias o diferencias. No establece ningún tipo de orden para sus respuestas. Ejemplos de estos pueden ser el sexo, masculino o femenino, o el estado civil, soltero, casado, viudo, entre otros. De igual forma tenemos la escala ordinal. Cuando las unidades o valores son clasificados y ordenados según su magnitud, es decir, menor o mayor que, se está en presencia de una escala ordinal. Un ejemplo de esto es el nivel socioeconómico, si es alto, medio o bajo. También tenemos la escala de intervalos, que son escalas de medida que clasifican y ordenan las unidades presuponiendo la existencia de intervalos iguales para que la distancia entre cualquiera de los pares de unidades sea conocida y pueda ser objeto de comparación. Ejemplo de esto son el tiempo de permanencia en la clase, por ejemplo, menos de una hora, 2 horas, entre otros. Y las escalas de razón, que son usadas cuando una medición tiene todas las características de una medida de intervalo y además se le puede asignar un punto de origen verdadero de valor cero. Ejemplo, número de años de la escolaridad, que pueden ser de 0, 1, 3, 8, entre otros. Existen diferentes métodos para resumir los datos obtenidos o observados. Cuando se trata de variables cualitativas, donde las categorías están determinadas, lo único que hay que hacer es contabilizar el número de casos pertenecientes a cada categoría y normalizar en relación al número total de casos, calculando una proporción, un porcentaje o una razón. En cambio, cuando se trata de variables cuantitativas, el resumen de los datos consiste en organizar tablas que sintetizan los datos originales y se denominan distribuciones de frecuencia. Respecto a esto tenemos los siguientes términos. Tabla de frecuencia, que es una tabla que presenta en forma ordenada los distintos valores de una variable y sus correspondientes frecuencias. También tenemos el término frecuencia, que es el número de veces que se presenta cada valor de la variable. La frecuencia absoluta, llamaremos así al número de repeticiones que presenta una observación. También tenemos la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividida por el número total de datos. La suma de todas las frecuencias relativas siempre debe ser igual a la unidad. Y la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de los distintos valores de la frecuencia absoluta, tomando como referencia un individuo dado. Ya para finalizar el tema, quiero mencionar que la estadística es una disciplina importante que se aplica a cualquier ciencia. Teniendo en cuenta esto, la comunicación social también tiene relación con la estadística, ya que son muchos los temas y aspectos en los que el comunicador social, para dar una información
completa y veraz, necesita utilizar la estadística para lograr tal objetivo. La estadística no ofrece soluciones a problemas o situaciones, pero sí es un fundamento esencial para obtener una vista amplia o panorámica de un problema y a partir del análisis que se realicen de los datos establecer alternativas o soluciones.